Muy buenas tardes, estimados amigos. Se abre esta página para todos ustedes, que tiene la finalidad de contribuir a la ciencia, al desarrollo, al deporte y, por supuesto, fomentando la medicina y algo más. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, debido a que es un padecimiento que en muchas de las ocasiones prácticamente mucha gente lo desconoce, y es una enfermedad, podríamos decir hasta mítica. Es una enfermedad que, insisto, tiene una larga, pero larga historia dentro de la humanidad. Y esa enfermedad se conoce como enfermedad de Hansen, la lepra. Y por supuesto, quiero comentarles que esta enfermedad es una enfermedad infecciosa, pero muy compleja, y que, como les mencionaba previamente, ha sido reconocida desde hace más de 2000 años, y realmente se desconoce con exactitud dónde y cuándo se generó. Por supuesto, es una enfermedad que se particulariza por algunos detalles que vamos a ir comentando a lo largo de esta presentación. Y por supuesto, históricamente, ya se sabía un mecanismo de control, y que lo aplicaron mediante el aislamiento de los enfermos, a los cuales obviamente se les llamaba leprosarios. Y por supuesto, dentro, como decíamos, este aislamiento, pues había algunos problemas en esas colonias de leprosarios o leprosos, debido a que había el creimiento, se pensaba hace muchísimos años, dentro de ese origen mítico de la generación de la enfermedad, en donde se comentaba que la lepra era un castigo divino, y por supuesto, quienes poseían y tenían esta enfermedad se les ubicaba como pecadores. Y en algunos otros países, precisamente por eso, se les daba la tipificación como que eran legalmente muertos. La lepra o enfermedad de Hansen, como mencionábamos, es sin lugar a dudas una enfermedad transmisible, infecciosa, crónica, y por supuesto la causa un micobacterium. Y ese micobacterium es el Mycobacterium leprae, y que puede afectar cualquier órgano de nuestros sistemas. Y por supuesto, pues obviamente afecta, y es una tal vez de sus características, la piel, las vías respiratorias superiores, ojos, y por supuesto es multisistémico, y caracteriza a este padecimiento, pues que provoca invalidez y por supuesto deformaciones severas. Y por supuesto, si no se hace un diagnóstico temprano y si no se aplica el tratamiento correcto. Hemos comentado que el agente causal es el Mycobacterium leprae, descubierto precisamente por Hansen, un médico noruego que aproximadamente en los años de 1873-74 identificó ese bacilo intracelular, y por supuesto lo tipificó como Mycobacterium ácido alcohol resistente. Y por supuesto va a medir de 0.5 a 8 milímetros de longitud por 0.25 a 3 de anchura.
Este Mycobacterium se caracteriza por tener baja virulencia y escasa patogenicidad, la cual pierde rápidamente cuando sale al exterior de las células en las que vive. Tiene una duplicación basilar aproximada de 12 días y crece a una temperatura de 30 a 33 grados centígrados. Mantiene su actividad en procesos de congelación y descongelación. Es resistente a la luz ultravioleta durante 30 minutos y a la luz solar durante 2 horas. Se ha adaptado de una manera adecuada para penetrar y residir dentro de los macrófagos. Es la única bacteria que tiene una actividad dopaoxidasa. Esto es muy importante. Dentro de algunos aspectos en el orden de la epidemiología, he de mencionarles que la lepra es un padecimiento universal. Es un padecimiento universal que se expresa en todo el mundo y se han registrado millones de enfermos. Sin embargo, se calcula que existen en todo el mundo aproximadamente 20 millones de enfermos en todo el mundo. Por supuesto, hay países que son más afectados, como dentro de ellos el país de la India, Brasil, Nepal, Mozambique, Angola. Y por supuesto, existen grupos etarios donde inicia y es más frecuente. En la lepra en la edad pediátrica no es muy frecuente y por supuesto entre más pequeño es mucho más difícil de encontrar. Y en la infancia de 10 a 14 años es el grupo etario donde más se encuentra, porque la mayor posibilidad de morbilidad en los grupos de edad pues están por arriba de los 15 años y ya después podemos ver que se encuentra en la etapa reproductiva o en grupos etarios de más grande edad. Hasta el momento no se ha demostrado que una pandemia denominada síndrome de inmunodeficiencia adquirida tenga consecuencias graves en la aparición de nuevos casos de lepra. Por ejemplo, en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, en 28 estados de la República presentan casos de lepra. Pero sin embargo, 5 estados de la República concentran actualmente el 60% del total de casos a nivel nacional. Y dentro de ellos está Michoacán de Ocampo. También Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa. Y siempre existe una relación de hombre-mujer de 2 a 1. Se afecta más el sexo masculino. Y por supuesto, como mencionábamos, uno de los grupos más afectados es del grupo etario que se expresa a partir de los 25 años. Por ejemplo, hemos de decirle que en Michoacán tenemos los siguientes registros de casos nuevos. Acuérdense que existen casos nuevos y casos acumulados. En el caso de Michoacán, hemos de decir que la lepra es o pertenece en Michoacán a una zona como zona endémica, donde por los años de los años ha existido la lepra. Por ejemplo, en el 2013 se registraron en todo lo ancho de Michoacán de Ocampo 18 casos.
En el 2014, 17 casos nuevos. En el 2015, 12 casos. En el 2016, 8 casos. Ya para el 2017 solamente hubo el registro de 6 casos nuevos. Pero ya para este año del 2018, a la semana epidemiológica actual en la que vamos, se han registrado 7 casos nuevos. Y por supuesto, las zonas o los municipios donde se han presentado mayor número de casos serían los siguientes de casos nuevos. Son Pajacuarán, Nocupétaro, Sináparo y Coahuayana. Es decir, como ustedes escuchan, son solamente casos nuevos. Hay que advertir que también, obviamente, por la edad en que se presentan, pues estos se van acumulando a través de los años y a ellos se le llamarían casos acumulados. Quiero comentarles que el reservorio conocido por antonomasia y comprobado de la lepra es el hombre. Y por supuesto, bueno, pues ahí está exactamente donde va o debe de ir orientar todas las baterías relacionadas con una visión anticipatoria y preventiva. La lepra resulta que es una enfermedad difícil de adquirir. La fuente del contagio siempre es de un hombre enfermo a un hombre sano, de una persona enferma a una persona sana, y siempre debe de haber, obviamente, la capacidad del enfermo de presentar un efecto multivacilar para poder enfermar a otro. Esto quiere decir la reproducción de una gran cantidad de bacilos Mycobacterium leprae. Y la verdad que tiene un índice de ataque de la enfermedad de solamente el 5% de todas las personas que están expuestas al contagio. De tal suerte que esto denota o se interpreta que el 5% de las personas que están en contacto con un enfermo multivacilar con lepra es la proporción aproximada que llegan a enfermar. Y por supuesto, para adquirir la lepra, la infección de la lepra, se requiere, como mencionábamos, estar en contacto con una gran cantidad de bacilos y por un tiempo prolongado, un largo tiempo. Y por supuesto, para adquirir la lepra, aparte del tiempo prolongado y estar en contacto con pacientes multivacilares, se requieren otros factores que son inherentes al huésped u hospedario. Esto, por supuesto, se observa o data que se va a observar un bajo índice de lepra y cuando se da en pareja. Y esto aproximadamente es del 3 al 6% o la proporción o probabilidad. Y por supuesto, en un medio familiar con un enfermo bacilífero, constante, multivacilar, con la convivencia continua con todos los determinantes de riesgo, de hacinamiento, de promiscuidad, de una habitación que no está ventilada, etcétera, pues la lepra en convivientes no pasa del 20 al 25%. Y a veces se dice que
el periodo de incubación es muy prolongado. Y es tan prolongado que puede ir desde los 9 meses hasta los 20 años. Es pues un periodo de incubación muy largo. Y por supuesto, dependiendo del tipo de lepra. Alguien menciona o se menciona que 4 años son suficientes para la forma de lepra tuberculoide y que es de 8 años como periodo de incubación para la forma de lepra lepromatosa. Esto quiere decir que existe una clasificación de pacientes con lepra. Y la clasificación de los casos no es muy sencilla. Quiero decirles que existen diferentes parámetros para la clasificación de los pacientes con lepra. Y un parámetro es el parámetro clínico. Otro parámetro es el baciloscópico. Uno más es el inmunológico. Y un cuarto parámetro es el histopatológico. Y por supuesto, esta clasificación considera dos tipos que son polares. Como ya habíamos mencionado, dos grandes grupos, como es la lepra lepromatosa y como es la lepra tuberculoide. Y por supuesto, también dentro de ellos existen grupos o subgrupos. Y dentro de ellos están los casos inestables y por supuesto también reciben algunos dentro de la clasificación, que es dentro de los principios de la lepra, casos indeterminados, otros casos de inmunidad dudosa, los casos dimorfos o interpolares, que también se les denomina de borderline, es decir, el tipo significa de lepra cuando se habla de mayor estabilidad. Y el caso es que la lepra lepromatosa nunca será tuberculoide ni viceversa. En cambio, es decir, el grupo solamente significa un conjunto de casos. Los casos de lepra indeterminada y los que están perfectamente bien determinados. De tal suerte que existe una posibilidad de ser cambiantes e inestables. Y por supuesto, esta clasificación ha sufrido varios cambios a través de los años, variaciones y ajustes. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Lo que el hecho y sin cambiar que se ha percatado a través de los años es del concepto de la polaridad, o por el contrario, se ha afirmado que entre más estabilidad, más definición de estos casos. Y nosotros debemos de tener presente que los parámetros, insisto, son clínicos, baciloscópicos, inmunológicos e histopatológicos. Es pues la lepra una enfermedad todavía, a pesar de ser una enfermedad milenaria, ¿verdad? Todavía con grandes tramos oscuros a través de la historia. Por ejemplo, Ridley y Joplin subdividieron el grupo dimorfo o borderline en subgrupos según la situación del caso y su espectro inmunológico, de tal suerte que forman una gama muy amplia relacionado con estos autores ingleses que, bueno, pues dan una clasificación específica en función de los subgrupos del grupo dimorfo o borderline. Y desde el punto de vista práctico,
para un trabajo de campo y para fines fundamentalmente epidemiológicos y terapéuticos, se han dividido a los casos de lepra en dos grandes grupos. Y esto sí debe quedar perfectamente claro. Esos grandes grupos son casos multibacilares que comprenden a la lepra de pacientes que se ubican como lepra lepromatosa. Y por supuesto, a los casos paucibacilares, que serían aquellos con escasos bacilos, como por supuesto serían la lepra tuberculoide y los indeterminados. Como se decía, el aspecto inmunológico es muy importante en esta enfermedad de larga trayectoria. Y el conocimiento inmunológico tiene años y años que se trabajó, como por ejemplo con los leprólogos japoneses Mitsuda y Hiyashi desde 1919. Y por ejemplo, afirmaban que los pacientes leprosos muestran una inmunidad celular específica ante el Mycobacterium leprae, y esta inmunidad está deteriorada en un mayor o menor grado, de lo cual es prueba la nula respuesta a la lepromina, que mide la lepromina mide la respuesta celular de un organismo frente al Mycobacterium leprae. Esta respuesta deficiente a otros antígenos aplicados intradérmicamente hace que haya una deficiente transformación de los linfocitos en linfoblastos frente al Mycobacterium leprae. Y por supuesto, estos pacientes son capaces de producir una gran cantidad de anticuerpos, ya que sus linfocitos B son competentes, aunque estos se encuentran desenfrenados, ya que les faltan los linfocitos supresores y lejos de beneficiar al organismo, tienden a formar complejos inmunes con los antígenos del bacilo y el complemento del suero, y a producir un estado inflamatorio que va a conducir a una reacción leprosa. Esto es, la deficiencia de inmunidad celular frente al bacilo de Hansen le permite a este reproducirse dentro de los macrófagos que los han fagocitado, pero que se muestran incapaces de digerirlos. Y ello explica la gran cantidad de bacilos dentro de los macrófagos y su posibilidad de transmisión. En el caso de la lepra tuberculoide, se muestra una inmunidad celular normal o cuasi normal, y es capaz de ordenar la digestión de los bacilos fagocitados por los macrófagos. El bacilo es destruido casi al mismo tiempo que se genera, y no llega a presentarse en cantidades grandes en la piel, en las mucosas, ni en los órganos, y por tanto no puede ser transmitido. Ahora bien, las manifestaciones clínicas son de acuerdo al tipo de lepra, y les comentaré. La lepra que se ha clasificado como indeterminada se ubica como una forma temprana de la enfermedad, y esta afecta a la piel, a los ganglios, a los nervios periféricos, y se manifiesta con una mancha hipopigmentada anidrótica, con bordes poco precisos en cualquier parte del cuerpo, ya sea la región glútea, en tronco o cuello, en su cara anterior, miembros superiores e inferiores, y que no presenta cambios en la superficie, en su consistencia o la textura de la piel. Hay disminución de la sensibilidad térmica. Algunos casos, muy pocos, no presentan manchas, pero sí presentan una neuritis, que es frecuentemente unilateral. Sin tratamiento,
La lepra indeterminada puede evolucionar a dos formas. A la forma borderline, tuberculoide, o también a la forma lepromatosa. Esto es, la lepra indeterminada tiene al inicio y en su curso de su historia natural tres grandes posibilidades para ya identificarse como tal. A la lepra borderline, a la tuberculoide o a la forma lepromatosa. La lepra borderline, que también se le conoce como lepra dimorfa o limítrofe, borderline, dimorfa o limítrofe, es relativamente inestable. Tiene características de la lepra lepromatosa y tiene una respuesta mitsuda negativa. Y de la lepra tuberculoide, pues mitsuda positiva. Y muestra la presencia de bacilos de Hansen. Ahí las lesiones son planas, hipopigmentadas, con trastornos de la sensibilidad. La enfermedad afecta la piel y, por supuesto, también afecta los nervios periféricos y puede lesionar las mucosas y otros órganos, además de presentar alopecia, edema facial en las manos, conjuntivitis y una congestión nasal. El paciente que no es tratado puede evolucionar a la forma lepromatosa y el que recibe tratamiento puede presentar una forma de tipo tuberculoide o simplemente, así sencillamente, sin presentar y permanecer sin ningún cambio. Ahora bien, vamos a platicar algo acerca de la lepra lepromatosa. La lepra lepromatosa se presenta en pacientes o individuos más susceptibles y es una enfermedad progresiva, sistémica y podríamos decir la forma maligna de los diferentes tipos de lepra, la lepra lepromatosa. Y comienza con un exantema maculoso y simétrico de troncos y nervios. Rápidamente presenta lesiones nodulares de la dermis y estas se identifican como lepromas y que van desde 1 centímetro de diámetro hasta masas voluminosas que deforman al individuo. Estas pueden ulcerarse y son comunes en el iris, provocando iritis, queratitis también, y la enfermedad provoca una infiltración difusa. Los lepromas que hemos mencionado, que son las lesiones nodulares de la dermis, pueden localizarte en cualquier en cualquier sitio del cuerpo, principalmente en la cara, en las superficies extensoras de las extremidades. Su ubicación es en la frente, pómulos, nariz y los labios, produciendo una característica de la enfermedad, lo que se conoce como facies leonina. Y esto es característico de la lepra lepromatosa. Y por supuesto, bueno, existen de estas dos formas clínicas, que es la nodular y también la lepra difusa. Lepra nodular y lepra difusa. La variedad de la nodular, de la lepra nodular, se caracteriza por lesiones cutáneas circunscritas, que pueden ser placas eritematosas, hipocrómicas, infiltradas, o la lesión típica que es el nódulo, cuyos sitios de lesión son en orden de frecuencia: pabellones auriculares, regiones superciliares, regiones glúteas y miembros superiores e inferiores. Esto es la variedad nodular. Pero la variedad
difusa, que entre paréntesis habría que decir que va con la mancha lazarina y que está caracterizada esa mancha que tiene el adjetivo de lazarina por una infiltración difusa generalizada que da a la cara un aspecto de luna llena, pabellones auriculares turgentes. Toda la piel adhiere un aspecto liso, brillante, que se confunde con edema, particularmente en los dedos de las manos y por supuesto de los pies. Más tarde, el tegumento se adelgaza, hay atrofia, se arruga y los pabellones auriculares se alargan. En ambas variedades se ve afectada la mucosa nasal, que se congestiona y que además se ulcera, ocasionando, por supuesto, epistaxis frecuentes. Y también se ven afectados los anexos con alopecia de cejas, con alopecia de pestañas y, por supuesto, los tipos de lesión son múltiples. En la lepra que se ubica como tipo tuberculoide, se da en los individuos tal vez con más resistencia. Esta lepra tuberculoide puede ser regresiva, benigna, no sistémica, no transmisible y a veces espontáneamente curable. Afecta a la piel y a los nervios periféricos. Presenta lesiones maculopapulosas, asimétricas, eritematosas y circunscritas a los párpados, labios, palmas, plantas y regiones glúteas. Las lesiones varían de 1 centímetro hasta zonas mucho más grandes. La invasión de los nervios se va a extender en dirección centrípeta, formando granulomas tuberculoides en forma crónica. Estos se vuelven fibrosos y duros, presentan neuritis asimétrica y anestesia. Las lesiones focales suelen generar necrosis central. Los ganglios linfáticos que reciben la circulación regional a veces presentan también granulomas y en ocasiones suele haber parálisis muscular. El cuadro clínico de inicio es insidioso con un exantema maculopapuloso difuso, a veces acompañado de fiebre. Suele confundirse con algunas otras enfermedades exantemáticas, pero al persistir y tener manifestaciones neurológicas, esto es, hiperestesias, adormecimiento o la anestesia que progresa para dar cambios tróficos de piel, músculos y uñas, la retracción muscular de la mano puede dar la mano llamada engarra y por supuesto sin tratamiento pueden presentarse secuelas irreversibles, en ocasiones hasta parálisis facial y atrofia de las extremidades, hasta la denervación completa de los dedos, de las manos y de los pies. El diagnóstico de la lepra pues es complejo y siempre se debe de tomar con muchísima seriedad. Debe de ser oportuna y el diagnóstico debe ser eficiente. Recordemos nosotros como trabajadores de la salud que la lepra trae consigo múltiples estigmas de tipo social y que van a afectar también la esfera psicológica y ya no se diga las repercusiones económicas de quien padece esta enfermedad milenaria, obviamente pues determinada por tantos y tantos años en que está presente y que incluso, debo de advertir, muchas de las gentes creen que ya es historia y esta enfermedad
aún está presente. Y por supuesto, el diagnóstico, así como se dividió al inicio, pues el diagnóstico es clínico, por supuesto, es bacteriológico, de apoyo y diagnóstico, histopatológico a través de la biopsia y el inmunológico. Siempre y por antonomasia, el médico debe de hacer un diagnóstico clínico y por supuesto el diagnóstico clínico en el caso de la lepra está en función de las manifestaciones clínicas y hacer un examen completo, perfecto de la piel, buscando afección de los nervios periféricos, la gama de datos que tienen que ver con la inervación. Y al presentarse hipoestesias, anestesia de zonas, parálisis, contusión muscular y palpando en nervios en busca de agrandamiento y dolor al tacto, las lesiones cutáneas se evalúan también por sensación de tacto ligero, pinchazo de alfiler, discriminación de la temperatura. Esto es el diagnóstico clínico, es todo un arte donde se debe de hacer acopio del método clínico, observación, por supuesto, palpación, percusión y auscultación. Y se debe de seguir las etapas de cada una de las fases del examen clínico. Es importantísimo, importantísimo. El médico debe ser eminentemente clínico. Y por supuesto, el diagnóstico por laboratorio, pues ahí la baciloscopía es obligatoria, de tal suerte que se deben de llevar a cabo baciloscopías para ir buscando el Mycobacterium leprae. Y podemos decir o afirmar que la baciloscopía es obligatoria a todo lo largo y ancho de nuestro país, para todos y todos los casos que se estudien por primera vez. Necesariamente se debe de estudiar completo. Si el resultado baciloscópico es negativo, ojo, no se excluye el diagnóstico de la lepra, por lo que hemos comentado a lo largo de esta charla. Pero sí resulta muy útil para determinar la clasificación clínica del tipo de lepra y la infectocontagiosidad del enfermo. Acuérdense que es una enfermedad transmisible. Y por supuesto, también se debe tomar frotis de la lesión activa, del lóbulo de la oreja o también de la mucosa nasal. Es importantísimo la toma de la muestra. El estudio histopatológico proporciona, sin lugar a dudas, una información suficiente. Escúchenlo bien. El estudio histopatológico confirma el diagnóstico de lepra y por supuesto también nos es útil para establecer la clínica y por supuesto evaluar la evolución del padecimiento y sin duda alguna para establecer un pronóstico. Se deben de aplicar, por supuesto, ante esto, normas de calidad para la selección del sitio donde se va a tomar la biopsia, así como también la técnica, el tamaño, el tipo de fijación y la orientación de los cortes. Mediante la histopatología se pueden clasificar los siguientes procesos crónicos relacionados con la lepra. 1. Procesos inflamatorios simples e inespecíficos, típicos de la lepra indeterminada. También se puede hacer el diagnóstico de lesiones granulomatosas. Acuérdense, la lepra lepromatosa, la tuberculoide o borderline. Y también
los procesos exudativos que tienen que ver con los estados reaccionales de la lepra. Por supuesto, el diagnóstico de la lepra lepromatosa se corrobora solo al demostrar la presencia de bacilos ácido resistentes, bacilos ácido alcohol resistentes en los frotis de la piel, mediante el método de incisión y raspado. En la forma tuberculoide, recuerden ustedes, la forma paucibacilar, los bacilos pueden ser tan escasos, tan pocos, que es probable que hasta no se alcancen a detectar. Eso, vuelvo a repetir, no implica que no tengan lepra. Y en la medida de lo posible, se debe enviar un fragmento de esa piel limitado a la zona afectada para la biopsia y, por supuesto, la búsqueda de un patólogo experto en el diagnóstico de la lepra por las dificultades que ésta tiene. Como también han escuchado en esta plática, hay una prueba que se denomina lepromina. Y la reacción de lepromina, también conocida como reacción de Mitsuda, si recuerdan, indica la capacidad del huésped u hospedario para que pueda tener una respuesta de inmunidad celular al Mycobacterium leprae. Esta no se considera de valor diagnóstico, pero es de muchísima utilidad para la clasificación, insisto, de los casos y poder, obviamente, vuelvo a mencionarlo, un diagnóstico más certero, la evolución y, por supuesto, la clasificación de los casos. En personas, entre paréntesis, por así decirlo, normales, o con lepra tuberculoide, la prueba produce una reacción positiva, denominada Mitsuda positiva. Y en los casos de lepra lepromatosa, vuelvo a repetir, como se ha dicho en otras partes, tiene un resultado como Mitsuda negativo. El resultado es negativo. Y aquí también ahora viene, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de la lepra consiste en una combinación de fármacos, precisamente por la dificultad de manejar bien la lepra y por la dificultad y la resistencia del Mycobacterium leprae, se debe de dar una poliquimioterapia para no fracasar en el tratamiento. Y se debe ser muy puntual en el tratamiento. Y por supuesto, los medicamentos son, por antonomasia, la clofazimina. La clofazimina es un derivado de las fenacinas, un colorante que ha mostrado una acción antileprosa a través del tiempo y también tiene una acción importantísima antiinflamatoria. Otro fármaco que se debe suministrar es la rifampicina. Es un antibiótico que bloquea in vivo la síntesis de DNA de las bacterias. La rifampicina bloquea la síntesis del DNA de estas bacterias del Mycobacterium leprae. Es muy bien tolerado y su actividad antileprosa es mayor, es amplia. Y bueno, ahora hablemos del medicamento que es el medicamento de elección y es la diaminodifenilsulfona. Diaminodifenilsulfona es el medicamento de elección, ya que es de fácil manejo, bajo costo y una excelente tolerancia. En los casos multibacilares, el tratamiento consta de 24 dosis mensuales con rifampicina 600 miligramos, la sulfona 100 miligramos y la clofazimina 300 miligramos.
Y por supuesto, dosis diarias de sulfona 100 miligramos y clofazimina 50 miligramos. En los pauci bacilares, el tratamiento consta solamente de 6 meses, con dosis mensuales de rifampicina 600 miligramos y sulfona 100 miligramos y dosis diaria de sulfona 100 miligramos. Por supuesto, nunca debemos olvidar la visión anticipatoria en la actividad, en la acción de la medicina. Y aquí tiene mucho que ver, primero, que es uno de los objetivos de la presentación de esta charla, que la lepra sí existe, que en la actualidad tenemos casos nuevos de lepra, que en nuestro estado de Michoacán y el Bajío de nuestro país, son zonas endémicas de lepra y que los médicos debemos estar atentos ante la posibilidad de la presentación de estos casos nuevos. Por lo tanto, una de las actividades fundamentales es la promoción y educación para la salud. Es el fomento a la salud, donde se debe de orientar y se debe de manera insistente promover el conocimiento sobre esta enfermedad. Y sobre todo, que se conozca todo para evitar esos mitos de años y años y años que han existido y esos estigmas sobre los pacientes con lepra. Y por supuesto, nosotros debemos de hacer uso de esa promoción y educación para la salud para que se conozca hasta donde sea posible de manera masiva. Por lo tanto, es una de las actividades, como todos ustedes saben, fundamental de la actividad médica, la visión anticipatoria, la promoción y educación para la salud. Y dentro de ello conlleva este tipo de charlas, el comentarlo en los centros de trabajo, en una serie de charlas, elaborar sobre todo una información muy importante en las regiones leprógenas que existen para reforzar el conocimiento sobre esta enfermedad. Insisto, se debe de hacer énfasis y de elaborar material de difusión masiva en las regiones que están identificadas como leprógenas, y por las características de la enfermedad, estas están perfectamente bien ubicadas. Y por supuesto, obviamente, nosotros debemos de hacer hincapié, sin duda alguna, que el diagnóstico temprano de la enfermedad nos va a permitir garantizar un tratamiento adecuado. Y escúchenlo bien, importantísimo para toda el área de la medicina, la curación de nuestros pacientes. Y por supuesto, la curación de nuestros pacientes va a permitir algo muy importante con el enfoque epidemiológico, que es romper, cortar, nulificar la cadena de transmisión. De tal suerte que el personal de salud debe de recordar que debemos echar mano de los niveles de prevención. La prevención primaria, con sus dos grandes puntales, que es promoción y educación para la salud, la protección específica. La prevención secundaria, con el diagnóstico oportuno para un tratamiento eficaz y poder limitar todas las secuelas en la enfermedad, y que de esta enfermedad es importantísimo para poder romper los mitos en cuanto a todas las lesiones que provoca esta terrible enfermedad, y romper con los mitos que existen. Y la prevención terciaria, que viene a ser la rehabilitación. No hay duda que promover los niveles de prevención que hemos nosotros en estos momentos relatado
podemos evitar la discapacidad que es frecuente en esta enfermedad y por supuesto darle a los enfermos una calidad de vida digna en la sociedad, en lo laboral, en lo familiar, en todos los grandes efectos. Y por supuesto, también quiero hacer un mensaje contundente. Estos son los objetivos reales de toda la medicina: educación y promoción de la salud, protección específica, diagnóstico oportuno, tratamiento eficaz para limitar secuelas y cuando ya hemos llegado al otro lado de la enfermedad, pues la rehabilitación. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Cierro este programa que, insisto, hablando de una enfermedad que muchos, pero muchos, creen que es un mito, creen que no existe, creen que es parte de nuestro pasado. Y la platicamos, la hablamos con ese afán de fomentar la ciencia, la cultura y el arte, medicina y algo más, a cargo de su amigo, doctor Ramón Camacho Delgado. Y quiero además enviarles un saludo a todos los médicos que están en formación para que estén atentos de esta enfermedad y por supuesto también a todos mis amigos y compañeros del gremio médico. Tengan muy buenas tardes y espero que este programa sirva de algo. Hasta la vista y muy buenas tardes, y estén atentos de cuando volvemos a abrir este canal de expresión para el fomento de la ciencia, la cultura y el arte. Saludos a todos y gracias por su preferencia.